Buenos días, compañeros, compañeras de UTE. En un principio deseo agradecer a Angélica Graciano, nuestra secretaria general, y a Daniel López, el compañero histórico que es el que organiza hace varias décadas ya nuestro congreso pedagógico. La verdad que la invitación a intervenir o a enviar este video sobre la figura de Manuel Belgrano es más que interesante, fundamentalmente porque nos lleva a replantearnos varias cuestiones. Una de ellas es a verlo mucho más allá de cómo escolarmente estamos acostumbrados a verlos en los distintos niveles de nuestro sistema educativo, que es el creador de la bandera. Belgrano es mucho más allá. Fue y sigue siendo mucho más que el creador de la bandera, sin desmerecer ese acto y ese hecho histórico de suma trascendencia e importancia en el presente como en el pasado. Creo que hablar de un Belgrano en esta clave nos lleva a esta idea de entender que Belgrano fue un hombre comprometido, como muchos hombres y mujeres de la época, fue un hombre comprometido de su tiempo, con su tiempo y con su patria. Bien, con lo que estamos acostumbrados a reconocer como esa patria chica, ese lugar donde nacemos, y la patria grande que hoy conocemos como América Latina. Bien, en este sentido, hablar de Belgrano como un hombre comprometido con su época es humanizar la figura del héroe, humanizar la figura del creador de la bandera, o desnaturalizar, si se quiere, el ritualismo o el simbolismo escolar desde fines del siglo XIX, desde el establecimiento y consolidación del sistema educativo argentino. En estos términos escolares es poner en cuestionamiento estas ideas, ¿no es cierto? Estas ideas de que Belgrano es mucho más que el creador de nuestra bandera. Esto nos lleva a vincular esta idea con la idea de enseñanza de la historia y de las ciencias sociales en nuestro país, a partir de tener presente a Belgrano no solamente como un hombre muy culto, erudito, un hombre que supo expresar sus ideas, sino también a entenderlo como un revolucionario. Esta idea de revolucionario que va mucho más allá del simbolismo escolar y ese simbolismo político, social y escolar también de las efemérides. Ahora, humanizarlo es entender un poco el contexto histórico, entender sus ideas y sus acciones revolucionarias, a partir también de entender la trascendencia y la lucha de intereses de sus ideas y sus acciones en ese contexto, el de principios del siglo XIX en el Río de la Plata, como en el conjunto de América Latina, en esa disputa y en esa lucha por las guerras de independencia, en esa lucha revolucionaria en contra del despotismo español, en contra de esa dominación española durante más de 300 años. Ahora, esto también nos lleva, en términos pedagógicos, a esta idea freiriana. Paulo Freire, este educador brasileño de mediados y fines del siglo XX, de partir de la pedagogía de la pregunta, partir de preguntarnos, ¿quién fue Manuel Belgrano? ¿Fue lo que la historia oficial nos dice, lo que el simbolismo escolar nos plantea? Y partir de la pregunta es ni más ni menos que problematizar su figura, problematizar sus hechos, sus ideas, sus errores, sus fracasos, sus victorias, nuestras victorias, fundamentalmente, y problematizarlo en el sentido de la historia y las ciencias sociales en clave de su enseñanza también. Nos lleva a esto a indagar en fuentes primarias, en fuentes secundarias, fuentes de primera mano, fuentes de segunda mano, escritos periodísticos, cartas, libros que se han escrito después, manuales, etc., en relación a sus ideas, sus acciones, sus errores, sus logros en un momento muy particular de la historia continental y de nuestra historia nacional. Esa historia en la que las Provincias Unidas del Río de la Plata, junto con Venezuela y México, llevaron adelante un proceso de emancipación en contra de ese dominio despótico español en América Latina. Ahora, esto indudablemente nos lleva a tener presente
que los hechos y procesos históricos que se fueron desencadenando son muy importantes para entender las acciones y las ideas y las acciones de Manuel Belgrano, ¿no? Como las consecuencias de esas ideas y acciones en el marco de una lucha de intereses en el que, sumado a esta pugna con el despotismo español, estaba en juego lo que hoy sigue estando en juego, que es el desarrollo nacional y continental de nuestro país y nuestra patria grande, ¿no es cierto? Ya que sus ideas, fundamentalmente en sus escritos periodísticos y en su autobiografía y en otros escritos que nosotros hemos seleccionado para el Congreso, hablan de un desarrollo económico productivo y comercial en estas tierras, no en el continente europeo, sino en estas tierras. El desarrollo económico productivo es esencial. Y era esencial plantearlo y disputarlo en el marco del proceso revolucionario y entender que esa disputa se está dando también en nuestro presente o a lo largo de todo el siglo XX y estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Ahora, esto indefinidamente y para ir cerrando nos lleva al debate del pensamiento, no solamente de Manuel Belgrano, sino la construcción de un pensamiento crítico, que discute el simbolismo, que discute el pensamiento establecido, el pensamiento oficial, cristalizado a partir de las ideas liberales de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX de Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, la nueva escuela histórica argentina en 1910 en el marco del centenario, y que necesariamente hay que discutir, hay que problematizar, hay que promovernos y promover una pedagogía de la pregunta, una pedagogía que nos permita construir con el otro y con la otra ese pensamiento crítico. Por eso, para cerrar, hemos seleccionado junto a Daniel uno de sus escritos, que es la autobiografía, donde Manuel Belgrano en 1814 empieza a escribir y escribe esta autobiografía de distintos momentos o etapas que él va viviendo a lo largo de su vida y que lo atraviesan a partir de 1810, como en el caso de la campaña en el norte, los triunfos en Tucumán y Salta, y después las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en la actual Bolivia, en aquel entonces Alto Perú. Bueno, y el otro libro es el libro que hace unos años escribimos junto a varios profes de la ciudad y a Jessica Belgrano, que retrata su figura y cuestiona su figura. El título es El otro Belgrano, lejos del mito, cerca de una visión. ¿Qué es esto, no? La visión que tenía Manuel Belgrano es la visión de un país y un continente desarrollado, unido, próspero, y no este continente que tenemos hoy actualmente atravesado por distintas problemáticas económicas, sociales, culturales y en última instancia estas problemáticas sanitarias y pandémicas que nos atraviesan en estos últimos meses. Muchas gracias por esta invitación, y la invitación es preguntarnos fundamentalmente quién fue Manuel Belgrano y por qué hizo lo que hizo y por qué también es querido por todo el arco o el espectro político ideológico. Bien, pero hay otro Belgrano, hay un Belgrano que no está en la historia oficial, que no está en el simbolismo o en el ritualismo escolar, sino que es ese Belgrano revolucionario que con las armas en la mano peleó por la construcción de una patria más libre, más justa y más soberana. Muchas gracias.